Ya, especialmente dirigido para los chicos de cuarto ciclo, pero para cualquier persona que quiera hacer un recordar de fisiología renal y de todo lo que corresponde a ciencias básicas, que siempre es muy importante. Entonces, bueno, recordarles por favor que mantengan sus micrófonos apagados y bueno, cualquier duda o consulta la hacen al final de la ponencia y Germán y yo gustosos de poder respondérselas. Así que bueno, vamos a empezar. Ya. Para hablar de fisiología renal, primero tenemos que hacer un recordar de anatomía renal, porque si no recordamos eso, no vamos a saber bien cuáles son todas las estructuras que van a intervenir en el funcionamiento correcto del riñón. Entonces, principalmente vamos a delimitar dos estructuras. Por favor, me confirmas, Jane, si es que se ve la pluma o lo que voy a poner, si es que está marcando. Sí, ¿Está marcando? sí se ve, Fiorella. Perfecto. Entonces, primero vamos a definir dos estructuras. Primero, la estructura que corresponde al parénquima renal, que es lo que estoy poniendo de verde en este momento. Principalmente la función que va a cumplir esta cápsula, la cápsula renal, es recubrir una función protectora a la víscera, principalmente que es el riñón, ¿no? Sin embargo, esta no se va a encontrar en un contacto directo con esta. Esta es la principal función que va a cumplir la cápsula renal. Y posterior a esta vamos a tener lo que se encuentra ya en la parte más distal de lo que corresponde al riñón, que es el parénquima renal. El parénquima renal, a su vez, se va a dividir en dos partes, una parte que corresponde a la corteza renal y otra que corresponde a la médula renal. Dentro de la corteza renal van a subdividirse a su vez en dos partes principales, que son lo que corresponde a la zona radiada y a la zona contorneada, ¿ok? Zona radiada y zona contorneada. Estas dos se van a tener una diferencia principalmente que es histológica, ¿ya? Pero lo que nosotros debemos recordar a nivel funcional es de que nosotros sabemos de que la unidad funcional del riñón es la nefrona. Entonces, la nefrona en todo el riñón va a tener diferentes distribuciones, ¿ok? A nivel de la corteza, a nivel de la médula. Y a nivel de la corteza, entre estas dos porciones, tanto radiada como contorneada, lo que debemos recordar es que a nivel de la función contorneada es donde se van a encontrar los principales corpúsculos renales que se encuentran ocupando la corteza renal. Hay partes también de la corteza renal que se van a encontrar como penetrando o metiéndose dentro de lo que corresponde a la médula renal. Y eso es lo que nosotros conocemos como las columnas renales de Bertini. ¿Ya? Eso es muy importante que nosotros recordemos respecto a la anatomía. Respecto a lo que corresponde ya a la médula, que también hace parte del parénquima renal, aquí vamos a ver principalmente los cálices renales, tanto los cálices mayores como los cálices menores, que principalmente estos luego van a desembocar en la pelvis renal, ¿no? En el uréter, y es lo que va a dar ya lugar a la excreción de la orina como tal. Algo que es importante recordar dentro de la médula, ¿no? Es donde vamos a tener las pirámides de Malpighi, que estas aproximadamente, depende de la literatura que nosotros leamos, van a encontrarse en una cantidad que varía entre 8 a 10 pirámides de Malpighi aproximadamente. Y cada una de estas pirámides, si es que nosotros lo vemos microscópicamente, van a tener papilas renales, que son las que corresponden principalmente a los vértices de cada pirámide de Malpighi. Y estas van a tener un área cribosa. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros acercamos microscópicamente mucho estas zonas, vamos a ver de que el área cribosa que va a caracterizar a cada una de estas papilas renales, que son los vértices de las pirámides de Malpighi, van a ser como un colador, es decir, van a tener muchos puntitos, muchos huequitos minúsculos, muy pequeñitos, los cuales son las desembocaduras que tienen cada uno de los túbulos colectores, en donde van a desembocar todos los túbulos contorneados distales que vienen desde diferentes nefronas que se van a encontrar en el riñón. Y en la confluencia de todos estos es lo que da lugar a las pirámides de Malpighi, a los cálices mayores, a los cálices pelígenes. Eso respecto a lo que corresponde a la estructura anatómica, estructural, funcional del riñón. Pero sin embargo, nosotros también tenemos que conocer lo que corresponde a la estructura o la división que tiene la arteria renal.
El hilio renal está compuesto por 3 cosas principalmente. 1, que es la pelvis, esto de acá. 2, que es la vena renal. Y 3, que es la arteria renal. Y la arteria renal es el más importante de todos estos porque es quien va a proveer la principal irrigación a este riñón. Y esta a su vez va a tener muchas subdivisiones, las cuales para nosotros poder identificarlas o poder recordarlas es prácticamente algo teórico que debemos memorizar. Lastimosamente, mucho de lo que corresponde a nefro requiere bastante proceso de memoria. Hay muchos conceptos que sí tenemos que comprender, pero hay muchos que también tenemos que memorizar porque vienen de acuerdo a valores, a ciertos números que tenemos que tener en claro. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que tener en claro primero, en lo que corresponde a la subdivisión de la arteria renal, son las 5 subdivisiones principales y por último la sexta, que ya va a dar lugar a la formación de la nefrona, que es la unidad funcional y estructural del riñón. Pero principalmente 5 subdivisiones. 1, que es la arteria renal que les he puesto acá, la 1. Esta va a ingresar al riñón, ¿no? Y la primera subdivisión que va a tener, que la va a hacer más o menos a nivel aquí de la porción inicial de lo que corresponde a la pelvis, que es todo esto. La primera subdivisión que va a tener son las arterias segmentarias, ¿ya? Entonces esto pasaría a ser la segunda, ¿no? La primera es la arteria renal, la segunda son las arterias segmentarias. Estas arterias segmentarias son las que ustedes ven por aquí. Estas son las arterias segmentarias. Esas arterias segmentarias van a avanzar, ¿ya? Van a avanzar. Y posteriormente van a llegar a la tercera subdivisión, que las vamos a recordar porque se van a distribuir desde, hablando didácticamente, a través de todos los cálices, o de las pirámides, mejor dicho, renales, ¿ya? Entonces son todas las que se encuentran ya aquí. Una vez que se encuentran dispuestas entre las pirámides renales, ya pasan a ser las arterias interlobulares. Los lóbulos del riñón también corresponde a una división anatómica, que me imagino que la han revisado dentro de anatomía. Es mucho más visible cuando se trata de un feto o de un niño recién nacido, son muchos más visibles. Ya conforme el riñón se va haciendo más adulto, estos lóbulos ya no están tan bien determinados. Pero para conceptos didácticos vamos a hablar de pirámides, ¿ok? Entonces las arterias interlobulares se van a encontrar entre las pirámides renales. Posteriormente, estas arterias interlobulares van a subdividirse otra vez en estas arterias que como que se abren, ¿no? Y ya se están dirigiendo hacia la parte de lo que ya corresponde a la corteza renal. Ya están dejando la médula y se están yendo hacia la corteza renal. Y si se dan cuenta, se abren y dan origen a otras arterias que van a disponer como en tenedor, ¿no? Se dan cuenta que tiene una disposición horizontal, pero sin embargo da lugar a arterias pequeñitas, minúsculas, que tienen una disposición vertical. Entonces, estas son las arterias arciformes, las que tienen una disposición en forma de tenedor. Y por último, ya aquí vamos a encontrar a las arterias interlobulillares, que son estas que se encuentran paraditas así. Estas son las arterias interlobulillares que nacen de las arterias arciformes. Y de cada una de estas arterias interlobulillares va a salir pequeñitas ramitas, que son las que podemos ver aquí, que ya corresponden a la última subdivisión, que ya es lo que da lugar a las arterias aferentes. Y nosotros sabemos de que las arterias aferentes es lo que ya corresponde al proceso de la formación de una nefrona, ¿no? En donde ingresa una arteriola aferente, hace aquí su conglomeración de capilares y posteriormente sale en forma de arteriola eferente. Entonces, es todo esto la subdivisión que va a tener la arteria renal. Como sabemos, son bastantes subdivisiones las que va a tener la arteria renal. No confundir el concepto de arteria interlobulillar con arteria interlobular. Son cosas totalmente distintas. La arteria interlobular es la tercera subdivisión y es la que se distribuye a través de las pirámides. Y las arterias interlobulillares ya son la última subdivisión, la quinta última subdivisión antes de dar lugar a la arteriola aferente. Y nacen a partir de las arterias arciformes que tienen una disposición en tenedor. ¿Ya? Eso es muy importante recordar. Bueno, entonces una vez de que hemos hecho este recordar de anatomía, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Acá está. Aquí vamos a hablar acerca de la principal función que cumple el riñón, ¿ya? Entonces, la principal función que cumple el riñón es la función de extraer las sustancias de desecho de nuestro organismo y
A ver, estoy intentando borrar esto. Ya está. Entonces, la principal función que cumple es extraer todas las sustancias de desecho de nuestro organismo, el exceso de agua que hay en nuestro organismo y eliminarlo por medio de la excreción de la orina. A su vez, si es que se están eliminando ciertas sustancias que sí son nutrientes que nosotros necesitamos, por los diferentes procesos que va a cumplir, los va a permitir reabsorberse y devolverse hacia la circulación para que nosotros podamos tener un equilibrio, lo que nosotros llamamos como la homeostasis, es aquel que nos permite establecer el equilibrio entre nuestro medio interno y nuestro medio externo. Va a cumplir una función reguladora también, a su vez. ¿Por qué? Porque nos va a permitir el balance del agua y de los electrolitos. Va a permitir que el líquido extracelular y el líquido intracelular se encuentren en armonía. ¿Esto qué quiere decir? Hay diferentes electrolitos que vamos a encontrar a este nivel, pero hay algo que tenemos que recordar que es muy importante. Y es a nivel de el líquido extracelular, lo que vamos a encontrar es el sodio. El sodio es el líquido, es el electrolito más importante a nivel extracelular. Según la literatura que leamos, se va a encontrar entre 140 miliequivalentes por litro, 142, 145. Entre esos valores va a estar variando. Pero principalmente siempre debemos recordar el sodio a nivel de líquido extracelular. Y a nivel de líquido intracelular, el más importante es el potasio, que se encuentra en una proporción similar, 140.000 equivalentes por litro. Ahora, en lo que corresponde al potasio en el líquido extracelular, se va a encontrar solamente en 4.000 equivalentes por litro y el sodio se va a encontrar en 10.000 equivalentes por litro. Es decir, la proporción es bastante diferente entre lo que corresponden a los dos espacios. Todos los demás que vamos a encontrar, como son el calcio, el cloro, ¿no? El bicarbonato, es importante que lo sepamos más que todo por conocimiento, pero siempre es importante que recordemos el sodio y el potasio y saber cuál prima en cada líquido. Aparte de esto, también va a cumplir una función endocrina. Ya la función endocrina, por ejemplo, se va a encargar de la secreción o del metabolismo de la vitamina D, se va a encontrar también el metabolismo de las prostaglandinas, se va a encargar también de la secreción de la renina, ya que va a permitirla por un diferente proceso a nivel de lo que corresponde al aparato yuxtaglomerular, ¿no? El sistema renina, angiotensina, aldosterona, que muchos recordarán, y si no, más adelante lo vamos a hablar más a fondo. También se encarga de la secreción de eritropoyetina, que es algo muy importante, principalmente a nivel de la glándula suprarrenal, que esta va a permitir la secreción de eritropoyetina para la formación o estimulación a nivel de la médula ósea, para la formación de los glóbulos rojos posteriormente. Y también cumple la principal función excretora, ¿no? De la formación de orina final a través de los tres procesos principales que va a cumplir el riñón, que son la filtración, la secreción y la reabsorción y la secreción. Y por último, la excreción, pero principalmente los tres primeros. Pero como podemos ver, esto nos permite establecer de que el riñón no solamente tiene la función de filtrar o de funcionar como un colador de todo lo que nosotros consumimos o le damos a partir de la dieta y ser selectivo con las sustancias que se quedan en nuestros organismos y las que tiene que desechar, sino también va a cumplir otras funciones que son también muy importantes. Entonces, bueno, vamos a pasar. Ya. Listo. Entonces, bueno, aquí vamos a recordar la unidad funcional del riñón, que desde hace rato ya la venimos mencionando, que es la nefrona. La nefrona va a tener diferentes porciones, ¿ya? Como podemos ver aquí, esta porción que corresponde a la porción inicial es el penacho glomerular, que se va a caracterizar por tener una cápsula de Bowman, ¿no? Se va a caracterizar porque aquí va a ingresar la arteriola aferente, va a ser el conglomerado de capilares y posteriormente va a salir en forma de una arteriola eferente. Y esta arteriola eferente es la que nos va a permitir el intercambio de los diferentes procesos que se van a hacer, como son la secreción, la reabsorción. ¿Por qué? Porque eso se va a encontrar dispuesta en todo lo que corresponde al asa de Henle. Se va a encontrar dispuesta en absolutamente todo. Entonces, si el riñón ha filtrado algo que no debió filtrar y posteriormente lo quiere eliminar porque no debe ser excretado por medio de la orina, lo que hace es devolverlo a los capilares circundantes que se van a encontrar acá. ¿Y estos de dónde nacen? De la arteriola eferente. Una vez de que se hizo aquí el conglomerado capilar
a este nivel, una vez que entró la arteriola aferente, hizo el conglomerado, salió en forma de arteriola eferente, y esta es la que da lugar a todos estos capilares que se van a encontrar alrededor, no solamente del asa de Henle, sino de todas las porciones de la nefrona. Entonces, si el riñón quiere reabsorber algo, quiere secretar algo, quiere filtrar algo, lo va a hacer en contacto con todos estos capilares que se van a encontrar alrededor de él y que son ramas de la arteriola eferente, ¿ya? Entonces, eso respecto a la primera parte de la nefrona, ¿ya? Que es el corpúsculo de Malpighi o el corpúsculo, el penacho glomerular, como quieran llamarlo. A partir de aquí nace la primera porción, que es el túbulo contorneado proximal. El túbulo contorneado proximal, como podemos ver, tiene esta característica, ¿no? Toda contorneada, toda desordenada. Y lo importante que debemos rescatar aquí es que aquí se da el mayor proceso de filtración, se da aproximadamente de un 90 a un 95% de la filtración. Más adelante, por ejemplo, en el asa de Henle también lo vamos a ver, pero principalmente, en la principal porción es el túbulo contorneado proximal. Este es otro dato que ya les estoy dando para que lo tengan en cuenta. Luego vamos a ver de qué va a avanzar y se va a encontrar lo que corresponde al asa de Henle. El asa de Henle va a tener tres porciones. Una porción descendente, que es la primera porción, una porción descendente gruesa, que es la que estoy subrayando aquí. Posteriormente una porción descendente delgada y una porción ascendente gruesa, porque está subiendo. Inmediatamente después del asa de Henle viene el túbulo contorneado distal, ¿ya? El túbulo contorneado distal. Y como vemos aquí, tiene la característica de que el túbulo contorneado distal se va a encontrar en estrecho contacto con la primera porción de la nefrona, que era el corpúsculo de Malpighi. ¿Y para qué se va a encontrar en estrecho contacto con esta? Porque aquí es donde se va a formar el aparato yuxtaglomerular. ¿Y de qué se va a encargar el aparato yuxtaglomerular? Principalmente este va a diferenciar o a poder distinguir las diferencias que hay en las concentraciones de sodio y que afecten directamente a la presión arterial. Es decir, si ven que está llegando sodio, o sea, que está el riñón ha filtrado todo el flujo sanguíneo, ¿no? Que viene, y ven que el sodio está muy bajo, va a ser identificado inmediatamente por las células de la mácula densa que se encuentran aquí. Entonces estas células van a activar de inmediato, van a ver que hay una disminución del sodio y lo que van a hacer y lo que van a pensar o lo que van a decir, si hay una disminución del sodio, entonces quiere decir que la presión arterial también se encuentra baja. Por lo tanto, yo tengo que activar diferentes mecanismos para poder preservar más flujo sanguíneo y de esta forma actuar como un mecanismo compensatorio que me permita estabilizar otra vez la presión arterial y devolverla a sus rangos normales. Entonces, esta es la principal función que va a cumplir el aparato yuxtaglomerular. Y lo va a hacer de diferentes formas. Ya más adelante hay una diapositiva, una lámina que habla específicamente del aparato yuxtaglomerular. Entonces, aquí termina esto, luego viene el túbulo contorneado distal, que tiene la misma característica contorneada del proximal, y finalmente va a desembocar en lo que corresponde al túbulo colector, que es este de aquí. Entonces, viene el túbulo colector y el túbulo colector, como pueden ver, tiene diferentes huequitos que le va a permitir que diferentes túbulos contorneados distales que vienen de diferentes nefronas puedan desembocar aquí. Entonces aquí va a desembocar uno de una nefrona, aquí otro de otra nefrona, aquí otro de otra nefrona, en donde ya han hecho el proceso de formación de la orina final, ¿ya? Y puede ser orina concentrada o orina diluida, ya son conceptos más complejos que los vamos a explicar más adelante. Y bueno, aquí es donde desemboca toda esa orina y finalmente, ¿no? Todo esto, como les mencioné en un principio, ¿no? La médula se caracteriza por tener papilas renales y las papilas renales tienen una característica de ser una área cribosa, es decir, que van a ser así, esa es una papila renal, y van a tener numerosos puntitos ahí en su interior. Estos puntitos que tienen en su interior, cribosos, es decir, como un colador, son las desembocaduras justamente de estos túbulos colectores que van a encontrarse aquí. Y hay numerosas papilas renales. Por cada riñón se encuentran aproximadamente 1 millón de nefronas, las cuales van a ir disminuyendo conforme vaya pasando la edad, ¿no? A partir de los 50 años. Creo que alguien tiene prendido su micrófono. No sé si podría apagarlo, por favor. Yanni. Ya.
Bueno, entonces, como les mencionaba, existe aproximadamente 1 millón de nefronas por cada riñón, ¿ya? Las cuales a partir de los 50 años en adelante van a ir disminuyendo su cantidad. Aproximadamente baja el 10% de las nefronas cada 4 años, a partir de los 50 años en adelante. Pero en nosotros, personas jóvenes de 20, 25 años, existe 1 millón de nefronas aproximadamente por cada uno de nuestros riñones. A ver. No puedo pasarla. Ya está. Entonces, como les mencioné en un principio cuando les hablaba acerca de la anatomía renal, existen nefronas que van a ser corticales y nefronas que van a ser yuxtamedulares. Les mencioné cuando les hablaba acerca de la cápsula renal y les hablaba acerca de del parénquima renal y les decía que el parénquima renal se dividía en corteza y en médula, y en la corteza a su vez se dividía en una zona radiada y en una zona contorneada. Les mencionaba que en la zona contorneada tenía una diferencia entre estas dos, principalmente histológica, pero lo que había que recordar es que en la zona contorneada es donde se encontraban la mayor cantidad de los corpúsculos renales corticales. Bueno, era para ver lo que estamos viendo en esta lámina. Entonces, las nefronas corticales y las nefronas yuxtamedulares. Las nefronas corticales son las que se encuentran en mayor cantidad, en un 80 a un 85%. Y como podemos ver en esta lámina, estas son las corticales que se van a caracterizar por tener un prominente túbulo contorneado proximal, como podemos ver acá. Vemos que su túbulo contorneado proximal es muy grande, es muy desarrollado, y dijimos de que aquí se encontraba el proceso de filtración en un 90 a un 95%. Entonces, vemos la diferencia que tienen con el asa de Henle, que es una asa de Henle muy pequeñita, muy minúscula, que no tiene... ¿Por qué? Porque el asa de Henle no cumple la función principal de la filtración, sino más bien de la concentración de la orina. Entonces, es por eso que vemos de que el asa de Henle en una nefrona cortical no se va a encontrar desarrollada, a diferencia de su túbulo contorneado proximal, que sí se va a encontrar muy desarrollado porque va a cumplir esa principal función. Y estas son las nefronas que nosotros vamos a encontrar en mayor cantidad. Luego también tenemos las nefronas yuxtamedulares, las cuales ya se encuentran en una menor proporción, se encuentran aproximadamente en un 15 a un 20%, y vemos aquí la gran diferencia, ¿no? De que su asa de Henle, miren qué bien desarrollada se encuentra. ¿Por qué? Porque esta va a cumplir la principal función de la concentración. Entonces tiene que estar muchísimo más desarrollada que el resto de las estructuras que componen la nefrona. Estos solamente se van a encontrar en un 15 a un 20%. ¿Ok? Eso es importante saber, que las nefronas corticales son las más frecuentes en proporción. Listo. Entonces, bueno, aquí es más de lo que les menciono de la composición de las nefronas. La arteriola aferente que va a llegar, va a formar el corpúsculo renal, la conglomeración de los capilares y posteriormente sale en forma de arteriola eferente, ¿no? Y bueno, va a cumplir 3 procesos principalmente, 3 procesos. Los demás procesos, o bueno, el último proceso que es la excreción, ya es la consecuencia de los 3 principales que son la filtración, la reabsorción y la secreción, que son los 3 principales que va a cumplir el riñón. Entonces eso para recordar esto. Bueno, entonces, dentro de lo que corresponde ya a la cápsula de Bowman, vamos a ver de que va a tener diferentes estructuras. Una que corresponde al endotelio capilar, ¿ya? Vamos a ver aquí de que los podocitos o las células mesangiales que se encuentran en el interior del corpúsculo renal como tal, los podocitos son los que reciben el nombre de las células mesangiales que se encuentran formando el penacho glomerular como tal. Y aquí también vamos a ver de que se encuentran células mesangiales, pero principalmente las células mesangiales ya hacen parte del aparato yuxoglomerular, porque si se dan cuenta no hacen parte del penacho glomerular como tal, sino que más bien hacen parte del aparato yuxoglomerular, se encuentran por fuera de este, ¿ya? Y aquí es donde nace. Aquí, por ejemplo, esta estructura que vemos aquí es el túbulo contorneado distal, que se va a encontrar en contacto con este, con las células del mesangio, formando lo que es el aparato yuxoglomerular. Este es el túbulo contorneado proximal, ¿ya? Entonces justamente por eso se llama que es un polo urinario, porque es aquí donde ya va a dar lugar a la formación de la orina, el proceso de la formación de la orina.
Y este es el polo vascular de la nefrona porque es aquí donde ingresa la arteriola aferente, forma el conglomerado de capilares y sale en forma de arteriola aferente. Entonces, vamos a ver de que principalmente las células más importantes que vamos a encontrar dentro del penacho glomerular son las células mesanquiales. Son estas las que van a cumplir la función principal del proceso de la filtración, de la selección de las sustancias o de los componentes que van a poder ingresar en el interior de la nefrona y los que no van a poder ingresar en el interior de la nefrona. Y esto lo van a hacer de acuerdo a diferentes características, como por ejemplo van a tener en cuenta la carga molecular con la que venga o el peso molecular con el que venga. Y es así como ellas van a poder determinar qué células pasan y qué células no pasan esta barrera de filtración que tiene el riñón. Listo. Disculpen si me demoro pasando las diapositivas, lo que pasa es que está un poco lento, no sé por qué. Listo. Ya, entonces aquí vamos a definir dos conceptos principales. Un principal concepto que es el balance hídrico, que es importante que lo tengamos en cuenta, que tiene que estar, esto va muy de la mano con lo que mencionamos de la homeostasis o del equilibrio entre el medio interno y el medio externo, el equilibrio que nosotros tenemos que tener entre lo que comemos o lo que ingerimos a partir de la dieta y lo que perdemos, ¿ya? Y las fuerzas de Starling. Es muy importante poder conocer esto para poder definir los procesos de filtración que son un poco tediosos de aprender cuando los revisamos en una primera instancia, pero en el libro está un poquito difícil de poder digerir. Entonces, lo que corresponde al balance hídrico, debemos tener un adecuado balance entre nuestros ingresos y nuestras pérdidas. Nuestros ingresos los vamos a definir a partir de exógenos, ya, los cuales vienen principalmente por medio de la dieta, lo que ingerimos a partir de los alimentos y los líquidos que comemos, y los endógenos, los cuales vienen a partir de, por ejemplo, la formación del agua metabólica que ya se forma en nuestro interior, a partir justamente de la dieta que nosotros hemos consumido, ¿ya? Y luego, las pérdidas ya tienen que ver con las pérdidas sensibles y las pérdidas insensibles. Las pérdidas sensibles son aquellas que nosotros hacemos por medio de la orina como tal y que aquí sí entra a tallar mucho el riñón, y las pérdidas insensibles ya vienen dadas, por ejemplo, por el aparato respiratorio, el agua metabólica que nosotros vamos perdiendo por medio de la respiración, o también lo que perdemos por medio del sudor, que no son contables, no los podemos definir exactamente, pero es un aproximado de 700 mililitros por día, ¿ya? Entonces es importante que conozcamos esto. Entonces tiene que haber un adecuado balance entre estas dos, entre estos dos componentes, entre los ingresos y las pérdidas que nosotros vamos a tener, que aproximadamente van variando en un valor. Este valor es muy aproximado a lo que se ve en la realidad, en la práctica clínica real en un paciente, pero es aproximadamente de 2.300 mililitros diarios, ¿ya? Eso respecto al balance hídrico. Algo muy a grosso modo que debemos tener en cuenta para poder comprender el proceso de filtración. Y segundo, las fuerzas de Starling. Las fuerzas de Starling nos van a establecer dos conceptos, una presión hidrostática y una presión oncótica. Entonces, la presión hidrostática es, el libro nos lo establece como la presión que ejerce una columna de líquido sobre una pared intentando atravesarla o con la finalidad de querer atravesarla. Esta presión hidrostática se va a encontrar tanto a nivel capilar, es decir, dentro de cualquier capilar, cualquier vénula o cualquier arteriola de la que nosotros estemos hablando. En este caso estamos hablando de la arteriola aferente, que es la que viene con todo el flujo sanguíneo proveniente ya de la circulación sistémica, y la presión hidrostática a nivel intersticial. Esas dos presiones que se encuentran, son la misma presión, pero que se encuentran en diferentes superficies, en diferentes componentes, se van a encontrar constantemente en una oposición, ya se van a encontrar en oposición la una a la otra. Y el hecho de que se encuentren en oposición es lo que les permite que haya un equilibrio entre ellas. Si es que una de ellas se vence, va a sobrepasar a la otra. Y de igual forma con la presión oncótica. La presión oncótica no viene determinada por una columna de líquido. Esta más bien va a venir determinada por las proteínas. Y esta no es una presión que va a ejercer una columna llena de líquido que no tiene nada de contenido en su interior, sino que esta va a estar definida por las proteínas que se van a encontrar en su interior. Entonces, lo que van a hacer estas proteínas es jugar como un efecto osmótico contra una
columna y que va a causar la misma intención, va a intentar atravesarla, pero va a ser como por un efecto osmótico que les dan las propias proteínas. Y estas también se van a encontrar a nivel capilar y a nivel intersticial y se van a encontrar en constante contacto y en constante oposición la una a la otra. Igual forma, la presión oncótica con la presión hidrostática están en constante oposición. O sea, todas las fuerzas de Starling, como su mismo nombre lo dice, la presión hidrostática, la presión oncótica, que se encuentran tanto del capilar y a nivel del intersticio, se van a encontrar oponiéndose la una a la otra. Por ejemplo, si la presión oncótica vence a la presión hidrostática, es menor, la presión oncótica la va a vencer y por lo tanto las proteínas van a atravesar esta pared la cual la estaba conteniendo y ellas querían salir y por lo tanto van a salir y van a llegar hacia el intersticio. Y de igual forma pasa con la presión oncótica, de igual forma pasa viceversa. ¿Ya? Entonces es importante poder establecer esos dos conceptos porque ahora sí vamos a pasar a hablar del primer proceso principal que va a cumplir el riñón, que es la filtración glomerular. Les hablé de tres procesos, un proceso de la filtración, un proceso de la reabsorción y por último el proceso de la secreción. El resultado, la consecuencia de esos tres procesos es lo que da lugar al proceso de excreción de la orina, ¿ya? Pero principalmente debemos recordar esos tres. Entonces, aquí es donde entra un poquito lo tedioso de la fisiología renal. Vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible, lo más comprensible posible. Primero vamos a definir un concepto que es la presión efectiva de filtración. ¿Qué es la presión efectiva de filtración? Es la fuerza que produce el movimiento del agua y solutos a través de la membrana glomerular. A ver, como ustedes pueden ver acá, acá viene la arteriola aferente. Viene la arteriola aferente y está trayendo todo lo que nosotros hemos ingerido a partir de nuestra dieta, ya obviamente diluido, ¿no? Y viene todos los nutrientes, todos los aminoácidos, todas las inmunoglobulinas, la glucosa, los electrolitos, todo viene en la arteriola aferente, ¿no? Que trae todo esto desde el flujo sanguíneo sistémico, ¿ya? Entonces está trayendo todo esto y quiere ingresar, llega a la primera porción de la nefrona, que es esta de aquí, que es la cápsula de Bowman. Entonces la cápsula de Bowman, como les mencioné, era la principal barrera de filtración de selección del riñón, que tiene diferentes células en su interior, como son los podocitos, son las células mesangiales, ¿no? etc., que cumplen diferentes funciones de poder filtrar la orina, ¿ya? Pero van a hacerlo de acuerdo a diferentes características de las que van a pasar y las que no. Y aquí es donde se encuentran estas mismas porciones, estas mismas componentes, perdón, que habíamos mencionado. La presión hidrostática, que viene a partir de glomérulas, es decir, en el capilar como tal, de la arteriola aferente. Entonces el capilar de la arteriola aferente está formando, este es el conglomerado de capilares, antes de que desemboque en la arteriola deferente, que es la que vemos después. Y esta va a tener estas porciones, esta presión hidrostática y esta presión coloidosmótica u oncótica. Son exactamente lo mismo, no confundamos esas dos. Coloidosmótica y oncótica hacen referencia a la misma presión. Entonces, ingresa la presión coloidosmótica, ingresa la presión hidrostática a través de la cápsula de Bowman. Y aquí se encuentra la cápsula de Bowman, que también va a tener sus propias presiones en su interior. Entonces, va a tener una presión hidrostática y una presión oncótica. Pero nosotros recordamos que al principio mencionamos de que el riñón, dentro de las proteínas, dentro de los componentes que permite ingresar en su interior, solo permite que pasen ciertos componentes con ciertas características. Uno, mencionamos que era la carga molecular. Dos, mencionamos que era el peso molecular que tenía. Entonces, una de las principales proteínas que va a buscar atravesar esta cápsula de Bowman va a ser la albúmina, que va a venir también en el flujo sanguíneo sistémico a partir de la arteriola aferente. Pero sabemos de que esta albúmina es una proteína, la cual tiene la característica de ser, tiene una carga molecular que es negativa. O sea, la albúmina es negativa. Y aparte de eso, la albúmina también pesa mucho. Es muy pesada. Entonces tiene como las dos características para que la cápsula de Bowman no la permita atravesar. O sea, la cápsula de Bowman va a decir, reúnes todas las características posibles para yo no dejarte entrar dentro de mí. No puedes, no te acepto. Entonces no la acepta en su interior a la albúmina y por lo tanto la rechaza y la devuelve al flujo sanguíneo plasmático, al flujo sanguíneo sistémico. Se devuelve a la circulación sistémica como tal. Es por eso
de que en el interior de la cápsula de Bowman vamos a ver de que solamente va a existir una presión hidrostática, ¿ya? Solamente hay presión hidrostática. Presión oncótica no hay, porque como les digo, la cápsula de Bowman le caen mal las proteínas, no las permite entrar. Y la presión oncótica está principalmente definida por las proteínas, entonces no las deja entrar. Entonces, aquí es donde tenemos las tres principales presiones. Una presión hidrostática y oncótica que vienen del capilar y una presión hidrostática solamente dentro de la cápsula de Bowman. Estas presiones van a tener sus propios valores. Y esto sí, ya es cuestión de memorizarlo, aprenderlo, recordarlo. ¿Ya? La presión hidrostática glomerular va a tener 60 milímetros de mercurio. Fin. La presión coloidosmótica u oncótica va a tener 32 milímetros de mercurio. Fin. Y la presión hidrostática de Bowman va a tener 18 milímetros de mercurio. ¿Ok? Entonces, si viene la presión hidrostática glomerular y la presión oncótica glomerular, vemos que hay una gran diferencia de presiones. 60 es mayor que 18. Entonces, le va a permitir atravesarla. Sin embargo, la presión oncótica no tiene con quién luchar. Son 32 milímetros de mercurio contra nadie, porque aquí es 0. Por lo tanto, todas las presiones se van a repeler. Y vamos a ver de que la presión hidrostática glomerular, que es 60, se resta y la presión oncótica glomerular, que es 32. Se restan y esto vamos a ver de que nos da un resultado de 10. ¿Ok? Entonces, 10 finalmente es la presión efectiva de filtración. Entonces, cuando les pregunten cuánto es la presión efectiva de filtración, 10 milímetros de mercurio. ¿Ok? Esa es la presión efectiva de filtración. Espero que con esa explicación les haya quedado claro. Ahora tenemos que entrar a otro concepto, que es el coeficiente de filtración. Bueno, el coeficiente de filtración ya lo tenemos que definir por el área capilar total que es disponible para la filtración, es decir, el tamaño, el calibre que tenga este capilar para poder traer todo el flujo sanguíneo sistémico y la permeabilidad que tenga este para poder atravesar la cápsula de Bowman. Eso es lo único, ¿ok? Entonces, el coeficiente de filtración va a estar dado por estas dos constantes. El área es igual a A y la permeabilidad es igual a P, las iniciales de cada uno. Entonces, el coeficiente de filtración lo definimos por A por P. Fin, ese es todo el concepto. Y cuando te hablen de tasa de filtración glomerular, hablamos de los dos conceptos que acabamos de definir. La presión efectiva de filtración y el coeficiente de filtración. Multiplicamos estos dos valores y tenemos la tasa de filtración glomerular. ¿Ok? Esos son los tres principales conceptos. Al verlo en el libro es muchísimo más extenso, muchísimo más tedioso de leer, pero cuando lo ves acá, espero de que haya sido muchísimo más comprensible. Así que bueno, vamos a eliminar esto para pasar a la siguiente diapositiva. Ya. Entonces hablamos del proceso de filtración glomerular. Bien, el gasto cardíaco, aproximadamente nosotros sabemos de que hay entre 4, 4,500, 5, ¿no? El libro te lo establece como 5 litros por minuto. Entonces, 5 litros por minuto es el gasto cardíaco que tiene nuestro sistema, nuestro organismo como tal. De estos 5 litros, el 25% va al riñón. O sea, de todo este gasto cardíaco, el 25% del gasto cardíaco corresponde al riñón. Una vez a mí me preguntaron eso en un examen y yo puse 25% y el doctor no me lo valió, a pesar de que en el libro lo establecían así, porque él quería, era un poquito cargoso el doctor, lo que él quería era de que yo ponga 1,2 a 1,3 litros por minuto, pero es exactamente lo mismo, ¿ya? Pero bueno, no me hizo valer el punto. Así que es 25% de 5 litros, lo cual corresponde a 1,2 a 1,3 litros por minuto. Ese es el flujo sanguíneo renal, ¿ok? ¿Cuánto se va del gasto cardíaco al riñón? 1,2 a 1,3 litros por minuto, el flujo sanguíneo renal como tal. De estos litros, de 1,2 a 1,3, solamente se va a filtrar el plasma, ¿ok? Entonces el riñón, una vez que recibe estos 1,2 a 1,3 litros a partir de la arteriola aferente, él va a decir, solamente de esto lo que yo quiero es el plasma, todo lo demás devuélvelo a la circulación.
Entonces, eso es lo que se convierte, ya no se llama flujo sanguíneo renal, sino más bien se llama flujo plasmático renal. Entonces, llega el flujo plasmático renal y entonces nosotros simplemente sacamos porcentajes. ¿Cuánto es de estos 1.2 a 1.3 litros? Lo que va a recibir el riñón es el 50% de este 1.2 a 1.3. ¿Cuánto es el 50% de 1.2 a 1.3 litros? 625 mililitros por minuto. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es el flujo sanguíneo, flujo plasmático renal, perdón? 625 mililitros por minuto. ¿Cuánto es el flujo sanguíneo renal? 1.2 a 1.3 litros por minuto. ¿Ok? Bueno, aquí he puesto pH, lo que significa ácido paraminohipúrico. Bueno, esto ya son cuestiones más tediosas. Simplemente lo he puesto como teórico, porque esto lo que te permite es cuantificar el flujo plasmático renal. Es una sustancia, ¿no?, que se ingiere y por lo tanto permite poder ver, ¿no?, cuánto se está filtrando a partir del riñón. Lo importante es que se recuerden los números y que comprendan más bien todo este ciclo que sigue el riñón. Entonces, ya, el riñón reabsorbió el plasma de este 1.2 a 1.3, que equivale a ¿cuánto? A 625 mililitros por minuto. Lo reabsorbe y aproximadamente el 20% del flujo plasmático renal va a ser filtrado a través de la cápsula de Bowman. ¿Ok? Entonces, la cápsula de Bowman es aún más selectiva con lo que reabsorbe. Solamente va a reabsorber el 20% de estos 625 mililitros por minuto. Solamente el 20%. Y eso es lo que se conoce como la tasa de filtrado glomerular. ¿Ok? Entonces, solamente el 20%. El 20% de 625 mililitros, ¿cuánto es? 125 mililitros por minuto. Esto es lo que se reabsorbe. Si nosotros multiplicamos esta cantidad por 24 horas, que es lo que es el proceso que constantemente va a estar haciendo el riñón a cada hora, a cada momento, va a ser 180.000. ¿Ok? Y de estos solamente es el 1% lo que se va a excretar. Porque en los 3 procesos que va a cumplir el riñón, que es la filtración el primero, luego la reabsorción el segundo y la secreción el tercero, de todo esto solamente va a reabsorberse, solamente se va a excretar el 1%. Y este 1% es igual a 1.5 a 2 litros. Entonces, todo ese trabajo que realiza el riñón es realmente muy selectivo, porque de todo lo que hace, solamente excreta el 1%. Todo lo demás lo devuelve a la circulación. ¿Ya? Entonces, aclaramos conceptos. El gasto cardíaco es 5 litros por minuto. De esos 5 litros por minuto se reabsorbe el 25%. El 25% es a lo que equivale el gasto cardíaco a nivel renal, que es el flujo sanguíneo renal, que corresponde entonces a 1.2 a 1.3 litros. El riñón es aún más selectivo. A partir de la arteriola aferente solamente viene lo que capta a través del plasma, que es el 50%. ¿Ok? Entonces, el 50% de 1.2 a 1.3 litros equivale a 625 mililitros por minuto. 625 mililitros por minuto, la cápsula de Bowman de estos 625 solamente quiere el 20%. Y el 20% equivale a 125 mililitros por minuto. Aquí ya recibe el concepto de tasa de filtrado glomerular. Y esta tasa de filtrado glomerular va a realizar todo un proceso a partir de las 24 horas que va a continuar y continuar consecutivamente como un círculo vicioso repitiendo lo mismo, solamente va a excretar el 1% en todas las orinas que nosotros hacemos diariamente. Y solamente esto corresponde a 1.5 a 2 litros por minuto. Entonces, con este recordar espero que ya haya quedado claro todo este proceso de la filtración glomerular. ¿Ok? Pasamos a la siguiente diapositiva. A ver. Bueno, aquí está esquematizado lo que corresponde al penacho glomerular. ¿Ya? Aquí vemos los podocitos. Ay, me perdí, aquí está. Vemos los podocitos, ¿ya? Los podocitos, las células mesangiales, ¿no? Que van a cursar, tienen podocitos porque tienen formas de pies, ¿no? Y bueno, aquí van a tener ciertas limitaciones entre ellas. Por ejemplo, aquí, esto es lo que corresponde a la membrana basal, que va a tener 3 láminas. Una lámina rara externa, que es esta, una lámina rara interna, que es esta, y una lámina densa y una lámina rara interna, que es esta. Y por último está el epitelio plano con fenestraciones que va a tener
dentro de todo el sistema que nos permite la selección de las sustancias que van a ingresar y las que no. Y aquí les he puesto esquemáticamente las que se van a encontrar. Por ejemplo, aquí está el potasio, aquí está el sodio, ¿no? Son electrolitos que ven, aquí está la glucosa. Esto es una inmunoglobulina, por ejemplo. Estos son glóbulos rojos, hematíes. Esta es la albúmina, la famosa albúmina que no le cae al epitelio de fenestraciones, ni a los podocitos, ni a nada, que corresponde a los sistemas de selección para que atraviesen. Y el cloro, que es otro electrolito. Entonces, esto es lo que va a definir, ¿no? Lo que les mencionaba de la albúmina. La albúmina tiene una carga molecular alta y a su vez también tiene un peso molecular. Perdón, un peso molecular alto y una carga molecular negativa. Y el epitelio de fenestraciones y todo eso también tiene una carga negativa. Entonces, carga negativa con carga negativa de la albúmina se repelen. No pasa. No lo deja pasar. Y aparte de que la albúmina pesa demasiado. Entonces, no lo soporta. No pasa. Los hematíes tampoco deberían atravesar. No es normal que nosotros encontremos hematíes en la orina. Los electrolitos pueden pasar, pero luego se van a reabsorber. Ya se van a devolver a la circulación. Las inmunoglobulinas tampoco pueden pasar. Y así, ¿ok? Entonces, así es como el riñón selecciona qué sustancias pasan, qué sustancias no pasan. Tienen todo un sistema de selección en su interior para definir quién quiere que pase y quién no quiere que pase. Entonces, siempre debemos recordar a la albúmina, ya por la carga y por el peso molecular que va a repeler y que es demasiado pesada y la membrana de selección no la va a soportar, y a los hematíes, a las inmunoglobulinas que no van a poder. Los electrolitos van a poder, sí van a poder, pero luego en todo lo que corresponde a la nefrona, en el asa de Henle, en el descendente, ascendente, el riñón se va a dar cuenta de que no es necesario eliminarla, de que esta más bien sirve y la tenemos que devolver a la circulación y la devuelve. ¿Ok? Entonces es importante recordar eso. Ya lo estoy repitiendo bastantes veces, espero de que sí quede claro. Bien, entonces ahora los factores que van a contribuir al proceso de la filtración glomerular son diferentes, pero aquí lo que quiero que se quede es de que la arteriola aferente, ¿ya?, va a tener un mayor efecto sobre el proceso de la filtración glomerular en comparación a la arteriola eferente, ¿ya? ¿Por qué? Por ejemplo, si baja la presión glomerular, a ver, baja la presión glomerular, que viene a partir de la arteriola aferente. Baja el flujo sanguíneo, ¿no? A su vez, baja la concentración de sodio y por lo tanto baja la presión arterial, ¿no? Esto va a intervenir en lo que corresponde al filtrado glomerular. El filtrado glomerular va a ser menor. Aquí inmediatamente va a entrar al tallar el sistema renina-angiotensina-aldosterona a partir del aparato yuxtaglomerular, ¿ya? Pero sin embargo, si hay una contracción de la arteriola eferente, hay una mayor presión glomerular, obviamente, porque todo lo que viene de la arteriola aferente ingresa y no le va a permitir salir, y por lo tanto todo el flujo que viene a partir de la arteriola aferente se va a encontrar dentro de la nefrona, dentro del capilar, dentro de la conglomeración de capilares, y no le va a permitir salir a partir de la arteriola eferente. Pero sin embargo el flujo sanguíneo va a seguir siendo menor, y por lo tanto el filtrado glomerular puede haberse disminuido, pero generalmente se va a encontrar normal, porque no viene desde la arteriola que provee todo el flujo sanguíneo sistémico, ¿ok? Entonces es por eso de que siempre la arteriola aferente es la que va a tener una mayor implicancia sobre el proceso del filtrado glomerular. Otros factores que van a entrar a tallar también son el tamaño del lecho capilar, ¿no? Si es que este tiene un suficiente calibre, si es que este es suficientemente permeable para poder atravesar con sus sustancias la cápsula de Bowman, si es que la presión hidrostática o la presión oncótica se encuentran dentro de lo normal, ¿no? Para que puedan vencer una a la otra. Y bueno, tenemos el proceso de regulación del filtrado glomerular. Bueno, dentro del proceso de filtración de la regulación del filtrado glomerular, vamos a ver de que la presión arterial va a estar determinada por dos mecanismos, un mecanismo intrínseco y un mecanismo extrínseco. El mecanismo intrínseco va a estar dado por el sistema de autorregulación propia que va a existir a este nivel, ¿no? Por el sistema renina-angiotensina-aldosterona principalmente, y que van a poder determinar, ¿no?, las variaciones que hay en el sodio y al mismo tiempo en la presión arterial, y va a poder activar diferentes mecanismos compensadores a través de la mácula densa para poder establecer esta presión.
y el mecanismo extrínseco, que principalmente va a estar dado por un control, tanto también aquí va a intervenir el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero aquí también va a intervenir un control neural que está dado a partir del sistema nervioso simpático, el cual va a permitir que se localicen diferentes varoreceptores. Estos tienen la función principal de detectar los cambios a nivel de la presión. Hay diferentes varoreceptores, uno de ellos se va a encontrar a través en el aparato yuxtaglomerular de la misma nefrona, pero también se va a encontrar a nivel de la aorta y de otros vasos grandes para que puedan determinar las variaciones que hay de la presión, justamente para que esto nos permita activar todo un sistema de regulación de la presión arterial. Entonces, hablando de la retroalimentación túbulo-glomerular, bueno, aquí vamos a hablar del aparato yuxtaglomerular como tal. Les mencioné, ¿no? Ya les he venido mencionando desde hace rato. Ingresa lo que corresponde a la arteriola aferente, hace su conglomerado de capilares y sale en forma de arteriola eferente. Y aquí vamos a ver de qué se encuentra el túbulo contorneado distal, que se va a encontrar en contacto otra vez con el penacho glomerular. Y que van a tener ciertas células que se van a encontrar tanto en la arteriola aferente, eferente, como en el túbulo como tal, que son las células de la mácula densa y las células yuxtaglomerulares que se van a encontrar aquí, células mácula densa, células yuxtaglomerulares, ¿ya? Las células yuxtaglomerulares son las que están en las arteriolas y las células de la mácula densa son las que están en el túbulo contorneado distal. Estas dos son las que conforman el aparato yuxtaglomerular que nos permite identificar las variaciones del sodio y las variaciones, por lo tanto, que hay dentro de la presión arterial. Identifican una baja de la presión arterial, identifican una menor presión hidrostática glomerular, una menor tasa de filtrado glomerular, un menor sodio a nivel de la mácula densa e inmediatamente llaman a la renina. Y la renina va a ir, ¿no? Va a permitir que salga el angiotensinógeno de los pulmones y va a permitir que la angiotensina 1 se convierta en angiotensina 2, que es el principal vasoconstrictor de nuestro organismo. ¿Ya? O sea, la angiotensina, que es el principal, siempre hay que recordar esto, la angiotensina es el principal vasoconstrictor que nosotros tenemos en todo nuestro organismo, este es el más potente vasoconstrictor que existe. Este que nos va a permitir que haya una mayor resistencia arteriolar a partir de la arteriola eferente. O sea, lo que va a hacer es que va a trabajar en la arteriola eferente, va a causar una vasoconstricción, la va a cerrar, va a permitir que tenga un calibre menor, para que haya una menor salida de los solutos, ¿no? Principalmente del sodio, que vienen a partir de la arteriola aferente, y por lo tanto se conserve todo el soluto que venga, y esto se devuelva a la circulación, y por lo tanto el sodio, mayor sal, mayor agua, mayor presión. A donde va el sodio va el agua, y por lo tanto va el agua, va el torrente sanguíneo, y se restablece la presión arterial. Es uno de los mecanismos compensatorios que tiene nuestro riñón, para poder establecer justamente la presión arterial. ¿Ya? Entonces, esto es principalmente lo que hace el aparato yuxtaglomerular, estabilizar la presión en función a las variaciones de sodio que identifica. A ver, ya. Bueno, ese es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es justamente lo que les acabo de explicar. La angiotensina 2 va a tener diferentes funciones, ¿ya? Va a trabajar a nivel de la glándula pituitaria, estableciendo la secreción de ADH a través de la vasoconstricción de la arteriola eferente para poder concentrar más el sodio, ¿no? Bueno, la glándula suprarrenal, a partir de las diferentes porciones que tiene, le va a permitir la secreción de aldosterona. A su vez, también permite la secreción de cortisol, que es la principal hormona que se segrega en situaciones de estrés, y esta es una situación de estrés para nuestro organismo, para activar diferentes mecanismos compensatorios a su vez. Y también adhiere canales de sodio, justamente para la reabsorción de este, y de agua, a nivel del túbulo contorneado distal. Entonces va a tener diferentes funciones, va a activar diferentes mecanismos para poder preservar el agua en el interior de nuestro organismo y de esta forma estabilizar la presión arterial. ¿Ya? Entonces, bueno, creo que ya quedó claro en esa parte. Bueno, y ahora ya vamos a empezar a hablar del proceso de reabsorción tubular, ¿ya? O sea, todo lo que hemos tocado hasta ahorita es lo que corresponde a el proceso de filtración, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de la reabsorción. Y en la reabsorción vamos a ver de que existen dos principales mecanismos de transporte.
un transporte activo y un transporte pasivo. Esto ya lo hemos revisado, ¿no? Ya lo hemos revisado desde biología, yo recuerdo que llevé esto. Entonces, el transporte pasivo se va a dar a través de la difusión simple, en donde no se gasta ATP, la difusión facilitada, en donde tampoco se gasta ATP, pero ya lo hacen a través de canales. Hay los canales iónicos o bombas, las cuales sí gastan ya ATP y eso es parte del transporte activo, y sistemas de antiporte y cotransporte, que son el transporte activo secundario. Y el transporte activo secundario, ¿por qué se da? Por prácticamente como que reutilizan ATP, ¿no? Entonces, por diferentes formas se va a dar este mecanismo de transporte, ¿ya? Y esto va a permitir la selectividad de las sustancias que van a ingresar al riñón de forma selectiva, ¿sí? Porque van a entrar a tallar los transportadores como tal, ¿ya? Algo nada más que yo les voy a mencionar, porque ya a partir de acá va a empezar a hablar Germán, son de que los procesos de reabsorción ya se van a dar de manera distinta en el túbulo contorneado, en diferentes porciones de la nefrona. En el túbulo contorneado proximal, ya, las células van a tener una característica de ribete en cepillo. Y es por eso justamente de que aquí se da el mayor proceso de filtración. Aquí se van a resolver prácticamente todas las sustancias posibles. Se va a resolver agua, se va a resolver sodio, potasio, glucosa, absolutamente todo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque justamente las células que caracterizan al túbulo contorneado proximal les permiten. Luego también tenemos el asa de Henle, ¿ya? La cual el segmento descendente va a tener un epitelio plano, y es por eso de que ya no tiene tanto la función de filtración, sino más bien otras funciones. Y el epitelio ascendente va a tener un epitelio cúbico simple. El epitelio que corresponde al túbulo contorneado distal va a tener una característica también de ribete en cepillo, ¿ya? Y el túbulo colector va a tener diferentes células, unas células principales y células intercaladas. Estas van a conferirle también diferentes características con lo que corresponde al proceso de reabsorción y de secreción que va a cumplir el riñón a estos niveles. Y bueno, chicos, hasta ahí sería mi parte, ¿ya? El resto ya, bueno, corresponde a Germán. Espero de que les haya gustado mi exposición, que les haya sido, que les haya servido, la Muchas verdad. gracias. Bueno, con todo el público, buenas noches. Vamos a continuar con lo que vendría a ser la segunda parte del repaso de fisiología, ¿no? Tenemos lo que vendrían a ser todos los procesos de reabsorción. Vamos a explicar cada parte de lo que ya les han explicado, pero en este caso, cómo es que el proceso fisiológico o fisiológicamente, cómo es que este se va a reabsorber, ¿no? Comenzando por una reabsorción en el túbulo proximal, donde tenemos que acá se va a reabsorber mayormente, como ya se los habían explicado, de un 90 a un 95% aproximadamente, ¿no? Conjunto con un volumen considerable de agua, donde sabemos que la reabsorción va a ser pasiva por procesos de ósmosis, ¿no? La capacidad de esta reabsorción o de esta porción va a ser casi limitada, ya que de los 185 litros filtrados en 24 horas, entre un 80 a 85%, o sea, 150 litros, va a volver a nuestra circulación. Este proceso va a ser complejo, mediante procesos tanto activos y muchas veces selectivos como el ultrafiltrado, como ya también se los han explicado, que el ultrafiltrado vendría a ser tanto en lo que vendría a ser el glomérulo, ¿no? Y en el túbulo contorneado proximal se reabsorbe el 70% del agua, sodio y cloruro, y casi la totalidad, por no decir todo, de la glucosa, y los aminoácidos, vitaminas hidrosolubles y otros solutos filtrados. Un datito especial es que las proteínas de peso molecular inferior a 70.000 no van a ser filtradas, pero si tiene mayor a esta, ya no, ¿no? Así como subproductos de desechos metabólicos, como es el la urea, ácido úrico, bilirrubina, creatinina y productos de naturaleza cetógena, ¿no? Aquí una imagen a grosso modo explicándoles tenemos aquí la luz tubular, ¿no? El epitelio, que va a ser vía transcelular, y el capilar, ¿no? Y una vía paracelular que va a ser desde la luz tubular y los epitelios hasta que llegue al capilar. Luego, tenemos también una imagen básica, a grosso modo, sobre la histología, donde tenemos el túbulo contorneado proximal, que va a ser el capilar peritubular, una lámina basal que va a recubrir todo lo que vendría a ser este tejido,
¿no? Vamos a tener microvillosidades en la membrana apical e invaginaciones de la membrana basolateral, ¿no? Tenemos una imagen ya entrando a lo que vendría a ser más detallado, ¿no? En donde tenemos un antiporte o antitransporte, ¿no? Que es entre el sodio y el hidrógeno, ¿no? Luego vemos un cotransporte, que es entre el sodio y la glucosa, que van a entrar juntos, y un cotransporte también, que es el sodio y los aminoácidos. ¿Ya? Para que el sodio pueda pasar a lo que es el capilar, va a utilizar las bombas sodio-potasio, ¿no? Como ya lo conocemos, donde va a salir el sodio y va a entrar el potasio. Cosa y los aminoácidos puedan entrar hacia el capilar, ya van a utilizar un carrier o un transportador también. Luego, el H2O va a ser del paracelular, como les mencioné, y va a pasar entre las células. Ese es un camino, acuérdense, donde va a arrastrar a lo que es el calcio, el magnesio, el potasio y el cloro, ¿no? Luego, para que puedan pasar estos electrolitos o estos iones y aniones, van a pasar por un canal iónico, ¿no? Como lo pueden observar aquí. Y para que pueda salir este sodio, va a necesitar su bomba sodio-potasio de igual manera, ¿no? Así que el cloro también, si es que quiere salir, el cloro va a pasar por su canal iónico. Entonces, ¿cómo pasa el agua a través de este epitelio para que llegue a ser capilar? Por las acuaporinas, ¿no? Estas proteínas van a ayudar a que el agua pueda pasar fácilmente. Luego tenemos unos porcentajes en donde vemos las reabsorciones. Por ejemplo, la reabsorción de sodio y cloro, un 60%. La de agua, un 80%. La de la glucosa, un 100%, pero en algunas literaturas no lo consideran como 100%. Va a haber reabsorción de aminoácidos, va a haber reabsorción de fosfato, un 70% del potasio, un 67% del calcio, un 65% y del magnesio, un 30%. Luego, esta es una esquemita, como un GIF, por así decirlo, ya explicándoles más o menos, ¿no? Vamos a tener la filtración desde la cápsula de Bowman. Va a filtrar lo que es el bicarbonato de sodio, el bicarbonato, perdón, y el sodio, ¿no? Vamos a seguir con un segundo paso que va a ser el bicarbonato con el sodio, pero la diferencia es que el sodio con la bomba sodio-potasio va a ingresar hacia la célula y el hidrógeno va a salir, por lo que el sodio va a permanecer dentro de la célula, el hidrógeno se va a combinar con el bicarbonato para formar el ácido carbónico, ¿ya? Entonces, el ácido carbónico, como no puede entrar como tal hacia la célula, se descompone en agua y CO2, ¿ya? Donde ahí recién van a poder entrar, recién va a poder entrar el CO2, ingresa hacia la célula, ¿ya? Y se combina con el agua también, ¿ya? Y dentro de la célula del túbulo proximal se va a convertir de nuevo en ácido carbónico. Pero este ácido carbónico se vuelve a degradar, ya por fosforilización había leído, ya donde se convierte en hidrógeno y en bicarbonato. Entonces, aquí vamos a tener dos rutas desde estos resultados. La primera va a ser de que ese hidrógeno se va a volver a intercambiar con el sodio, ya para que se pueda realizar, para que pueda completar como que un ciclo, ¿ya? Y el bicarbonato va a salir con un contrasportador también, ya se los había comentado, ¿no? Para que pueda ser reabsorbido a través del capilar peritubular. Luego, tenemos a la glutamina. No, entonces el sodio va a descender. ¿Ya? La glutamina se va a descomponer en lo que es el amoníaco, ¿ya? Y el glutamato. Y este glutamato a su vez se va a descomponer en alfa-zeta-glutarato, en donde el sodio va a entrar por su bomba, ¿no? El amoníaco va a salir, ¿ya? Y este alfa-zeta-glutarato se va a hacer bicarbonato. ¿Para qué? Para que el sodio vuelva a salir y el bicarbonato también pueda salir.
y este vuelve a ser reabsorbido. Bien, hasta ahí todo claro. Luego tenemos un filtrado glomerular, la orina y una reabsorción, en donde tenemos que en el filtrado glomerular, ¿no? Que es 120 mililitros por minuto, tenemos todos los electrolitos, la glucosa, la urea, el agua, ¿no? Que se reabsorbe en el filtrado glomerular. Luego, en la orina, que es lo que nosotros normalmente vamos a eliminar, por así decirlo, ¿no? ¿Y qué porcentaje va a ser reabsorbido? Como tenemos acá, el sodio, ¿no? Su filtrado glomerular es de 18.125 miliequivalentes y es reabsorbido un 94%. De igual manera pasa con el potasio, con el calcio y con la glucosa. Luego, nosotros tenemos que en las células del túbulo contorneado proximal también secretan aniones y cationes orgánicos, tanto endógenos, como lo que es el ácido úrico, los oxalatos, la adrenalina, como exógenos, que es la penicilina, la atropina y la morfina. Como el túbulo contorneado va a ser permeable tanto a los solutos como el agua, cuando el filtrado sale, ya es isotónico conjunto con el plasma. Bien, continuamos. En una reabsorción con el asa de Henle, nosotros tenemos de que esta reabsorción, ¿no? Es ya desde el glomérulo, pero el recorrido medular que va a tener esto va a reabsorber alrededor de un 26% de solutos y solo un 16% de agua. Como sabemos, este va a tener una porción descendente, como se puede apreciar aquí en imagen, y una porción ascendente, ¿no? Que lo vamos a hablar en el siguiente diapositivo, donde nos manifiesta que la porción descendente constituye con su epitelio, su epitelio van a estar adelgazados, no van a presentar bordes en cepillo como se presentaba en el túbulo contorneo proximal, y muestra escasos números de mitocondrias. Bien, ahí tenemos una imagen a grosso modo también, ¿no? O brusca, por así decirlo, de la histología del asa de Henle en la porción descendente, en donde este va a permitir la difusión simple, ¿ya? Y va a utilizar las acuaporinas para que puedan tanto ingresar como salir, o en este caso para que puedan salir el agua, ¿no? En la imagen también nos manifiesta de que va a haber una reabsorción de agua y va a ser impermeable a los solutos. Acuérdense de eso. El asa de Henle, su porción descendente, va a ser permeable con agua e impermeable a los solutos. Acá otra imagen que nos puede apoyar un poco más, en donde podemos ver que en este rectángulo, ¿no? Vemos que de la corteza a la médula, del glomérulo hacia, perdón, del túbulo contorneo proximal hacia lo que vendría a ser la continuación, que ya es el asa de Henle en la porción descendente, ¿no? En donde vemos que va a haber un transporte ya activo en este caso, ¿no? Por las escasas mitocondrias que nos manifiesta, ya el agua de la porción descendente hacia el capilar. Tenemos unos pequeños conceptos donde nos dice que va a ser muy permeable al agua, que ya lo sabemos. Alrededor de un 15% del agua filtrada se reabsorbe en esta porción del nefrón. Otra vez sabemos de que el tramo descendente va a ser permeable al agua, pero nos va a dar un pequeño avance de lo que es la porción ascendente delgada, ¿no? Como podemos observar aquí, esta va a ser la porción descendente, esta va a ser la porción ascendente delgada y luego comienza la porción ascendente gruesa de Henle. Mucho menos permeable a lo que es el agua y va a ser más permeable a los solutos. O sea, nosotros dividimos en dos nuestra cita de Henle. Una parte que va a ser permeable al agua e impermeable a los solutos y la otra parte que va a ser impermeable al agua y permeable a los solutos, ¿no? Donde nos manifiesta también que va a haber un transporte activo de sodio, el cloro lo sigue de manera pasiva y va a ser impermeable al agua, ¿no? Espero que esté todo claro hasta aquí. Luego vamos a tener una porción ascendente. Como les decía, va a haber una porción tanto delgada como una porción gruesa, ¿ya? Acá tenemos histológicamente ya la porción gruesa, en donde vemos que esta sí va a tener como que esos cepillitos, ¿no? Como esos cilios, así más o menos, donde nos va a permitir la salida o la reabsorción de lo que es el sodio, el cloro, el potasio, el calcio, el bicarbonato y el magnesio. Y la salida o entrada del hidrógeno también, ¿no? Acá vemos también otro grafiquito en donde vemos de que el calcio, el magnesio, el sodio otra vez, dos moléculas de cloro y el potasio, donde
el cloro va a entrar, el hidrógeno va a salir, ¿no? Y los otros solutos van a entrar a la célula, utilizando así, o bueno, quedando dentro de la célula el sodio, el cloro, ¿no? Para que a través de la bomba sodio, potasio, ATPasa, pueda salir el sodio y puede entrar el potasio, ¿no? De igual manera pasa con el cloro, y el potasio va a tener dos rutas en este caso. Va a irse hacia el capilar o se va a ir de nuevo hacia lo que es la luz del túbulo, ¿no? Y en cuanto al calcio y al magnesio, se van a juntar y estas también van a ser reabsorbidas, perdón, van a ser reabsorbidas hacia el capilar. Luego, los conceptos que nos dice va a ser que su permeabilidad o impermeabilidad, el agua y la urea. La presencia de las mitocondrias indica una importante actividad del transporte a cargo de la ATPasas, ¿no? Así como les manifestaba acá, el sodio y el potasio a través de sus bombas sodio-potasio ATPasa. Las características va a ser que va a ser permeable al cloruro de sodio, permeable a la entrada de urea y líquidos menos hipertónicos. Luego, para continuar, nosotros tenemos una reabsorción en el túbulo distal y colector. En el túbulo distal va a ser la continuación de la rama gruesa ascendente y sigue un trayecto tortuoso. ¿Qué quiere decir tortuoso? Que va a haber así como un englomerado, como un ovillo de hilo, ¿no? Más o menos, por explicarlos. A través de la corteza hasta desembocar en el túbulo conductor. Esta va a tener dos porciones, como lo dice ahí, una porción de dilución y una porción final, donde la porción de dilución va a tener las mismas características que la rama gruesa del asa de Henle, o sea, permeable a los solutos e impermeable al agua, ¿no? Y la porción final, que se van a producir importantes modificaciones, donde aparecen dos tipos celulares en su epitelio, una de mayor tamaño que interviene con la reabsorción de sodio y agua, y otra de menor tamaño denominadas células oscuras o intercaladas, que se encargan más que todo de secretar activamente hidrogeniones. Y un concepto pequeño sobre lo que es el túbulo colector cortical en presencia de la hormona aldosterona o la hormona diurética, se produce un notable incremento de la permeabilidad del agua, ¿no? Que es intensamente reabsorbida hasta que se logra una isotonía, o sea, un tono igual. Y el producto tubular vuelve a tener una concentración de 300 miliosmol por kilo. En la imagen superior derecha vemos, ¿no? Que la primera va a ser la del túbulo distal y la segunda va a ser el túbulo colector cortical, ¿no? Pasamos a lo que es el túbulo distal, a explicarlo. Vemos su histología, donde va a permitir la reabsorción del sodio, el cloro, el calcio y el magnesio. Y esta imagen, muy importante, nos dice célula de la porción inicial del túbulo distal. Tenemos a esos solutos en donde va a pasar de paracelular hacia lo que es el capilar, ¿no? Luego vamos a tener también un transporte de lo que es sodio-cloro hacia adentro de la célula. Vamos a ver de que el cloro va a salir, ¿no? Directo, y el sodio va a salir y el potasio va a entrar a través de su bomba, como ya se los había explicado, sodio, potasio, ATPasa, ¿no? Vamos a tener la primera porción. Las características de este va a ser una reabsorción de iones, como lo que es el cloro, el sodio, el calcio, va a repeler el agua. Un 5% de cloro va a ser poco permeable al agua, como podemos observar en la imagen, va a ser poco permeable a la urea también, e inversamente proporcional reabsorción de sodio. O sea, se va a reabsorber el sodio e inversamente proporcional va a resolver, perdón, calcio y va a resolver sodio, ¿no? Entonces, el que le va a aportar energía a este paso, tanto del sodio como el cloro, va a ser las tiacidas, ¿ya? Luego, como nos dice que va a ser inversamente proporcional a una reabsorción del calcio al sodio, el calcio va a entrar a la célula. Entonces, como sabemos acá, bomba de sodio-potasio, ¿no? Sale 3 sodio, entra 2 potasio. Igual manera va a salir este cloro,
¿no? Y acá también vamos a ver una proporción que sale el sodio, pero entra 3 potasio. Va a haber una combinación aquí, ¿no? Vemos, si sale 3 sodio, entra 2 potasio. Y acá va a salir este ion de calcio para volver a ingresar o a meter, por así decirlo, al sodio. Luego, en el túbulo colector y en la porción final, ya vamos a ver de que se va a reabsorber un 5% de sodio, se va a reabsorber de 8 a 16% agua, va a tener una impermeabilidad a la ura. Dentro de las principales, ¿no? Las características de esta va a haber una reabsorción de sodio y una secreción de potasio, como ya lo hemos visto en la anterior también. Y este va a tener sus células, como ya se los había dicho, las intercaladas o células oscuras, las intercaladas A, que va a ser la secreción de hidrógeno, con el hidrógeno ATPasa apical y una reabsorción del bicarbonato. Y va a tener una intercalada B, que va a ser secreción del bicarbonato y una reabsorción del hidrógeno por la bomba basal, en donde las acuaporinas que van a actuar van a ser la número 2, 3 y 4. Un dato que más adelante también se los voy a volver a reforzar, un curioso dato, es que hay 13 tipos de acuaporinas, ¿no? Que están distribuidas por todo nuestro cuerpo en sí. Pero la que va a utilizar en este caso el túbulo colector y la porción por sí final va a ser la 2, 3 y 4. Explicando la imagen, ¿no? Muy parecida a la de arriba, vemos de que en este caso el sodio va a ingresar, ¿no? El sodio va a ingresar de igual manera, va a salir 3 sodios. Chicos, parece que Germán ha tenido problemas con la energía eléctrica en su domicilio. Lamentablemente no vamos a poder terminar con la ponencia, la cual se va a reprogramar de todas maneras. Les pido su comprensión y de todas maneras, Fiorella está aquí acompañándonos y si tuvieran alguna duda o alguna pregunta, podrían hacerla y ella gustosa les va a responder. Pueden activar el audio, chicos, para hacer sus preguntas o escribirlas directamente en el chat. Tío, ¿me escuchas? Hola, Fiorella, ¿me puedes escuchar? Yanni, disculpa que me hayas desconectado. Lo que pasa es que estoy en reunión ahorita. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que ¿Aló? Germán tuvo un ¿Se me escucha? problema. Sí te escucho. Lo que pasa es que Germán tuvo un problema y no va a poder continuar con la ponencia, se va a tener que reprogramar. Pero quisiera saber si los chicos tienen alguna duda o alguna pregunta para que tú la puedas responder ahora. Ah, ya, la ponencia se va a reprogramar, ya, normal. Sí, chicos, no sé si habrá alguna... ¿En qué parte se quedó Germán, Yanni? ¿Me escuchas? ¿Yanni? Sí. Sí, ¿en qué parte se quedó Germán? Me parece que ya estaba por culminar porque estaba en la exposición sobre túbulo colector y porción final. Ok. Bueno, chicos, si es que tienen alguna pregunta respecto a la exposición, no sé, normal podrían hacerla. No sé si damos hasta las 9:35, Yanni, para poder responder las preguntas, si no ya sería para la próxima reprogramación que hagamos, que ahí ya estamos un poquito más libres y para poder responder todo. Sí, de no haber ninguna duda. Sí, les voy a dar ahora el link para la asistencia, los que no pudieron registrarse al inicio.
Y ya en la siguiente, en la reprogramación que tengamos, pueden hacer las preguntas que hayan quedado en el aire o formular sus dudas, ¿no? Más bien, chicos, Exacto. les damos las gracias por haber asistido a la ponencia y también por haber comprendido los inconvenientes que se han suscitado. Muchísimas gracias por su participación y los invitamos a seguir asistiendo a las ponencias que organiza la CISEM y su Comité Permanente Académico. Muchísimas gracias a todos, chicos, por su participación y hasta la próxima. Ya ahí les paso el link de la asistencia.